Se imaginarán por esta ropa que tengo de qué va a tratar el video de hoy. Me lo estoy poniendo bien a principio de diciembre. Ya nomás por eso, ya, ahora me parás este video, like, suscribida, la campanaza ahí, viste, ahí el coso. Y un comentario, compartí, viste, no sé, ponelo en Facebook, mínimo. Bueno, ¿cómo dicen que les va? Sean bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Algieva y sí, acá está, este es el primer análisis histórico del canal. Y espero que no se malacostumbre a estos trajes porque no tengo tanta variedad y no tengo la capacidad de puesta de escena del puto Mickey. Ojalá, soñar no cuesta nada. Como se los venía prometiendo hacía rato, se hizo rogar. Mentira, procrastiné como una campeona, pero queda más épico y más lindo decir se hizo rogar. Si ustedes estuvieron siguiendo mis videos, cosa que seguro que no, habrán visto que subí 2 videos en los cuales pregunto en 2 grupos de Facebook acerca de qué imagen tenían ellos de la Edad Media. Lo hice como un preludio para este análisis. Hoy vamos a ver un poco qué hay de todo eso, cómo se explica, cómo surge el concepto de la Edad Media como algo negativo. Y antes que pregunten, acomodada de velo número 20, no estoy vestida de monja, tampoco de la Virgen María. ¿Por qué se los aclaro? Porque cuando me hice este atavío, si es que se le puede llamar así, y lo llevé a una feria medieval, en realidad es una medieval / fantástico que se hizo acá en Rosario, se hartaron de preguntarme: ¿te vestiste de monja? ¿Estás vestida de la Virgen María? No, en realidad se dio una suerte de recreación de un traje de una mujer noble de la península ibérica del siglo XII. Este análisis se va a estructurar en 3 partes. La primera, ¿por qué la imagen peyorativa de la Edad Media? ¿Cuándo surge? ¿Por quiénes fue formulada? ¿Y con qué intencionalidad? La segunda, vamos a definir la Edad Media como periodo histórico en sí, es decir, la vamos a periodizar, vamos a ver las diferentes etapas al interior de la misma, incluso vamos a plantear una periodización alternativa a la que conocemos todos. Y la tercera, yo creo la más importante, ¿por qué interesarse en la Edad Media? Vamos con la primera parte. ¿Por qué la imagen peyorativa de la Edad Media? Si ustedes estuvieron viendo esos videos de comentarios del grupo de Facebook, se dan cuenta que hay una imagen muy común en torno al medioevo, en el cual se lo califica como una época de oscuridad, brutalidad, ignorancia, superstición, y que se usa el término medieval como sinónimo de ello. Por ejemplo, hoy esa persona que anticuada tiene una mentalidad que se quedó en el medioevo. Las provincias del norte de Argentina tienen gobiernos muy feudales. Utilizar el término medioevo con esas connotaciones, la verdad que, en mi opinión, no contribuye para nada a una adecuada comprensión del periodo histórico en sí. Más bien, le da una visión distorsionada. Primero principal, cabe preguntarse, ¿quién o quiénes construyeron esta imagen negativa de la Edad Media? Segundo, ¿se puede considerar a estos 10 siglos como un periodo homogéneo en sí, en el cual fue todo igual a sí mismo y que no pasó nada? El medioevo fue un término inventado por los humanistas del Renacimiento y desarrollado después durante la Ilustración del siglo XVIII. Según Amalvi, uno de los historiadores que consulté para dicho análisis, la más antigua mención a los tiempos medievales se puede encontrar en una carta del obispo de Alesia, Giovanni Andrea dei Bussi, que data del año 1469. Ahora bien, dice Amalvi, que la aparición de un concepto peyorativo de la Edad Media fue producto de 2 fenómenos, uno cultural y uno religioso, resultado de esta voluntad que tenían los humanistas de recuperar todo lo que fue la cultura clásica en su pureza. Por otro lado, la reforma luterana iniciada, dicho sea de paso, por Martín Lutero, utiliza una idea negativa de la imagen de la Iglesia en la Edad Media para cuestionar y criticar a la Iglesia católica a la cual se estaba enfrentando, con la idea supuestamente de volver al cristianismo primitivo del cual se había desviado la Iglesia durante el periodo medieval. Entonces, según estos intelectuales, los humanistas, entre ambas etapas, entre la antigüedad y la que ellos estaban viviendo, la humanidad habría transitado una etapa larga pero llena de oscuridad, signada por la barbarie y la ignorancia, y situada entre 2 épocas de gran esplendor. En este sentido, los humanistas se consideraban a sí mismos modernos y tenían por sus antecesores no a la gente de la Edad Media, sino precisamente a la antigüedad, y que además le achacaban
a todo ese periodo medieval la pérdida y el olvido paulatino de la rica cultura clásica grecorromana. Ahora bien, ¿qué pasa en la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento intelectual y cultural que supuso la evolución o el avance en las ciencias, en la filosofía, en los conocimientos. De hecho, ilustrarse significa eso, significa adquirir conocimientos. De hecho, la Ilustración también se conoce como iluminismo. El iluminismo, en este sentido, estaría siendo utilizado como una metáfora propia para marcar una contraposición en contra del oscurantismo medieval. Ellos, con la ciencia y con el conocimiento, vendrían a traer luz para iluminar a la sociedad que había quedado a merced de siglo y siglo de desconocimiento, de supersticiones y de ignorancia. Junto con el iluminismo se desarrolla la doctrina filosófica del racionalismo, la cual proponía un progreso imparable e indefinido de la especie humana, justamente a través del desarrollo de las ciencias y el conocimiento. En este sentido, el medioevo para los ilustrados habría sido una etapa caracterizada sobre todo por la barbarie, por el oscurantismo, por la superstición. Por ejemplo, Voltaire escribió a propósito de los siglos medievales: cuando el Imperio Romano fue destruido por los bárbaros, se formaron muchas lenguas con los despojos del latín, como se elevaron muchos reinos sobre las ruinas de Roma. Los conquistadores llevaron por todo el occidente su ignorancia y su barbarie. Todas las artes perecieron. Hasta 800 años después no comenzaron a renacer. Lo que desgraciadamente nos resta de la arquitectura y de la escultura de aquellos tiempos es un grotesco conjunto de groserías y de baratijas. Lo poco que escribían era del mismo mal gusto. Los monjes conservaron la lengua latina para corromperla. Lo que está proponiendo Voltaire con este escrito precisamente es, bueno, que toda la cultura, la riqueza de la tradición grecorromana se pierde irremediablemente tras la caída del Imperio Romano, a tal punto que incluso el latín, que era uno de los baluartes, según el iluminista, de esta cultura brillante que fue la grecorromana, termina incluso mismo corrompiéndose por culpa de, qué casualidad, la Iglesia. Tal fue el atraso que causó este declive con el Imperio Romano que se pierden las artes, se pierde la ciencia, el conocimiento. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero Dante, Boccaccio y Petrarca, Dante vivió más que nada en el siglo XIII, Petrarca y Boccaccio en el siglo XIV. Eso todavía es la Edad Media. ¿Cómo consideran a eso los iluministas? Eran aceptados por los iluministas, ¿pero por qué? Porque los consideraban precursores del humanismo y de la modernidad. Ahora bien, hay que tener en cuenta un proceso político muy importante que se está dando en Francia a fines del siglo XVIII, y es precisamente la Revolución Francesa. Como ideario político, los revolucionarios franceses se proponían tirar abajo el antiguo régimen, al cual consideraban atrasado, consideraban opresor. La crítica de la Edad Media le servía a los revolucionarios para criticar precisamente a este régimen político. Consideraban de hecho el antiguo régimen como un heredero de las características más nefastas de la Edad Media. Eran opresores, mantenían privilegios, mantenían al pueblo ignorante y pasando hambre. Ahora bien, hubo ciertos intelectuales iluministas que se dedicaron a tratar de entender y estudiar el periodo medieval, y por supuesto fueron despreciados y marginados por la gran mayoría. Por ejemplo, tenemos al italiano Muratori, que en su obra titulada Rerum Italicarum Scriptores sostenía la idea de que el medievo no había sido una época asignada por la oscuridad, sino que todo lo contrario. Fue el periodo histórico en el cual supuestamente se habían asentado las bases de lo que sería la construcción de Europa. Y esta idea que plantea Muratori se va a repetir en el siguiente siglo que vamos a analizar, que es obviamente el XIX y su movimiento cultural, que fue el romanticismo. ¿Y qué ocurrió en el siglo XIX con el romanticismo? Bueno, algo diametralmente opuesto a lo que venía sucediendo tanto con el humanismo como con el iluminismo. Se presenta un cambio radical con respecto a la imagen que se tiene sobre la Edad Media. Esta transformación puede verse, por ejemplo, en un escrito del historiador alemán Luden denominado Historia del pueblo alemán, en el cual puede leerse lo siguiente: hace una generación la Edad Media parecía una noche oscura. Ahora el encanto de lo que descubrimos ha fortalecido el deseo de seguir investigando. Mas no solo eran los historiadores los que habían cambiado de perspectiva a propósito de la imagen que tenía de la Edad Media.
también la mayoría de los escritores de aquel tiempo decidieron sumar sus voces a la bienvenida que cada día con más fuerza se dedicaba al medioevo. Y es que probablemente, como dice Amalvi, el trauma de la Revolución Francesa con la destrucción de monumentos antiguos, muchos de ellos medievales, había calado hondo en aquellos pensadores. Frente al racionalismo que buscaba mirar hacia adelante, hacia el futuro, el romanticismo tenía una perspectiva totalmente contraria. La idea era mirar hacia atrás, buscar las raíces, buscar aquello que se había dado en el pasado y que no se encontraba más en el presente y que nunca más se repetiría, obviamente con una mirada nostálgica. En este sentido, la Edad Media comienza a ser rescatada con un entusiasmo que nunca antes se había visto. Ahora bien, todo este movimiento lo que tiende a hacer es a mitificar la Edad Media, es crear una imagen totalmente idealizada y romántica de la Edad Media. Parte de este movimiento fue un entusiasmo por las artes, por la arquitectura, por la literatura que habíamos heredado de ese periodo. Se rescatan, por ejemplo, las grandes cantares de gestas, los grandes poemas de amor cortés, como por ejemplo Tristán e Isolda. Se empieza a revalorizar la arquitectura propia de la Edad Media, como por ejemplo las catedrales góticas, como el caso de Notre Dame de París. Obviamente también la Edad Media fue rescatada precisamente por la gran fe religiosa que había estado presente en todo el periodo. Ahora bien, hay otra motivación que causa este resurgimiento, este revival. Fue rescatada por los romanticistas por motivos que eran totalmente repudiables para los iluministas de la Edad Media en el siglo XIX, y es el tema del nacionalismo. Durante el siglo XIX se forman los grandes estados nacionales europeos, por ejemplo Alemania, Italia. A partir de ello se ve en la Edad Media como un periodo en el cual se podrían hallar las raíces o ciertas señales de una identidad nacional preexistente. Entonces, a partir de ello se rescatan ciertas obras literarias, ciertos intelectuales o artistas famosos, o incluso ciertas figuras míticas que contribuyan a hacer crecer ese sentimiento nacionalista y esa supuesta identidad nacional preexistente. Por ejemplo, en España va a pasar con el Mío Cid, el cual va a ser revalorizado y caracterizado como un caballero que lucha al servicio de la cristiandad en contra de los musulmanes. En Inglaterra se rescata un montón la leyenda del rey Arturo como la imagen idílica de un rey guerrero justo y valiente. Alemania y Francia se van a disputar entre ellos la figura de Carlomagno. Muchos consideran a Carlomagno como el primer europeo, debido a que unifica un gran imperio, el imperio carolingio, y en Italia obviamente se va a rescatar la figura de Dante como el artífice de la creación de esa cultura y poesía italiana, y también como ser un precursor de la lengua italiana. Es por ello que al rescatarse todas esas figuras míticas, todos esos valores supuestamente que habían existido en la Edad Media, ligados más también al rescate del folclore, de las tradiciones, la romantización de las historias de caballerías, por ejemplo, hace que se forme lo que se dice una leyenda dorada o una leyenda rosa de la Edad Media. Y de ahí es que tenemos dos caracterizaciones que son comunes en la Edad Media, tanto la leyenda negra propia del Renacimiento y el Iluminismo, como también la leyenda rosa o dorada que nos legó el romanticismo. Todo este rescate que se produce en el siglo XIX no hubiese sido posible sin un proceso que nos interesa mucho a nosotros los historiadores, y es que, estudiando a fines del siglo XIX, se desarrolla la historia no solo como ciencia, sino también como profesión. Se empiezan a delimitar las primeras metodologías, cómo analizar las fuentes. Hasta ese momento la mayoría de los documentos o de las fuentes primarias estaba a mano de archivos familiares privados, mientras que en el siglo XIX empiezan a formarse los primeros archivos nacionales de carácter público organizados por el Estado, en el cual se toman un trabajo de hacer una catalogación y de ordenar esos documentos de modo que puedan ser fácilmente consultados por el historiador o el investigador en general. En la Edad Media, a partir de ese rescate y ese estudio de fuentes primarias, documentos, cartas que habían quedado ese periodo, empieza a tener cada vez una imagen más positiva en tanto periodo histórico. Ahora bien, llegado al siglo XX, va a surgir otro modo de conocer la Edad Media totalmente novedoso, que es el cine. De hecho, las películas medievales
empezaron a hacerse desde que prácticamente nace el cine. La primera fue la obra Jeanne d'Arc de Georges Méliès, realizada en Francia en 1900. Excusez-moi, moi français. El tema no fue para nada casual. Obviamente, uno de los símbolos que se tomaron como una cuestión identitaria para la nación francesa fue precisamente Juana de Arco, aquella doncella que había logrado echar a los ingleses de Francia y que había logrado por fin darle a Francia un rey francés, un rey coronado por ellos mismos después de tantos años. En 1924, por otro lado, Fritz Lang dirige El Anillo Nibelungos, tiene por dedicatoria esa película precisamente para el pueblo alemán. Ahora bien, una de las cuestiones que siempre tienen presentes las películas de la Edad Media desde que empezaron a hacerse es dar esta imagen estereotipada de la Edad Media. Y es que precisamente, como pudimos ver en los dos videos de comentarios, en el público en general, en la opinión pública, encontramos tanto elementos de la leyenda negra como la leyenda rosa. Vamos a la segunda parte, que se denomina definiendo la Edad Media en sí. Si bien todos conocemos esta periodización general en el cual dice que eso nos la enseñó en el secundario, en el cual, bueno, la Edad Media comienza en el 476 cuando cae el Imperio Romano de Occidente con la deposición de Rómulo Augustulo y dura hasta, podría ser varias fechas posibles que marque el final de la Edad Media, 1453, que es cuando cae Constantinopla en manos de los turcos otomanos, que implica el fin del Imperio Bizantino, sino también 1492, que es la llegada de Colón a América y también la toma de Granada por parte de los reyes católicos. Si hay algo que estamos de acuerdo los historiadores es que las periodizaciones, es decir, afirmar que tal periodo histórico va de tal año a tal otro, son construcciones, son delimitaciones de tiempo que los historiadores construimos de manera artificial para poder ordenar y ubicarnos en el tiempo y espacio. Entonces, cuando los historiadores queremos estudiar mejor al periodo medieval como periodo histórico específico, en tanto sí mismo, con sus particularidades, lo que hacemos es dividir el periodo medieval en 3 etapas, o también lo que se podría denominar 3 medioevos. Primero, la denominada Alta Edad Media, siglos 5 y 6. Cae la economía, hay más inmovilización de la población, es decir, ya no hay tantos viajes masivos o a gran escala como había antes en el Imperio Romano, en el cual se procuraba traer productos y esclavos de las provincias a la sede de Roma, llevar impuestos también de las provincias a Roma, abandono de ciudades, es decir, muchas personas abandonan las ciudades para irse a vivir al campo, muchas ciudades quedan deshabitadas o su población se reduce drásticamente. Después tenemos la Edad Media Central o también Plena Edad Media, siglo XI a XIII. En este periodo tenemos lugar los cambios de técnica de cultivos, haber más alimentación, se produce un mayor crecimiento demográfico. Si hay mayor crecimiento demográfico se produce más ocupación de tierras, las ciudades vuelven a crecer, vuelven a tener un papel importante y empiezan a ser centros de producción y también de poder político. En las ciudades portuarias, como por ejemplo Venecia, empiezan a verse las nuevas técnicas de navegación, lo cual permite, junto con la mayor demanda de bienes, la extensión de rutas comerciales. Obviamente la más importante va a ser la del Mediterráneo. Y finalmente la Baja Edad Media en los siglos XIV y XV. En este periodo tenemos, bueno, las famosas crisis, hambruna, la peste negra, las guerras a gran escala, como por ejemplo la Guerra de los 100 Años o la Primera Guerra Civil Castellana. Al haber descenso demográfico se abandonan las tierras que se habían ocupado en el periodo anterior. El mayor movimiento de renovación historiográfica, no solo con este periodo, sino en la historia en general, llegó en 1929 con la fundación de la Escuela de Annales. Uno de los fundadores, Marc Bloch, fue autor de varias obras que tuvieron una importancia primordial para poder comprender a la Edad Media y que incluso hasta el día de hoy sigue siendo igual de lectura obligatoria, como por ejemplo La Sociedad Feudal o Los Reyes Dramaturgos. Lo bueno de Annales en cuanto al medioevo viene con la tercera generación, en el cual vemos a los dos grandes historiadores medievalistas que son de obligada referencia incluso hasta el día de hoy, como es Georges Duby y Jacques Le Goff. Son los grandes representantes de lo que fue la historia de las mentalidades. Ella estudia básicamente cómo era el modo de pensar, de sentir de las personas de la sociedad en cuestión. La premisa general era que la distancia que nos separaba la Edad Media y el carácter totalmente distinto que tuvo la Edad Media de nuestra sociedad actual
planteaba unos problemas de interpretación que este enfoque que es la historia de mentalidad ayuda a resolver. Por ejemplo, Duby hizo muchos aportes en lo que sería cómo estudiar a las sociedades precapitalistas, cómo estudiar aquellas sociedades que tenían una lógica de producción, una lógica de organización política y social que es totalmente distinta a la que conocemos nosotros y que se formó a partir de la Revolución Industrial. Por otro lado, para Jacques Le Goff, la historia auténticamente importante era la antropológica. ¿Por qué? Porque si consideramos que las sociedades precapitalistas, entre ellas la Edad Media, tenían esas características que yo mencioné recién, de ser totalmente distintas a las sociedades en las cuales estamos viviendo, podría considerarse, hablando en el sentido antropológico, una especie de otra edad para nosotros. Entonces lo que se proponía Le Goff metodológicamente era estudiar los restos de la cultura material y los documentos escritos para indagar acerca de la mentalidad popular. ¿Se acuerdan que al principio del video dije que iba a proponer una periodización alternativa a la que es conocida por todos para la Edad Media? Esta periodización alternativa la formuló precisamente Jacques Le Goff y se denomina Larga Edad Media. Es una hipótesis que propone Le Goff, ubica al periodo medieval entre el siglo IV y el XVIII, entre el final del Imperio Romano de Occidente y la Revolución Industrial. Para Le Goff es absurdo negar la especificidad de su última fase. Él denomina al periodo moderno como si fuese la última fase o la última etapa del periodo medieval. Lo que propone Le Goff es que cuando se pasa de la Edad Media a la moderna, no estaríamos asistiendo a una modificación sustancial de la organización social, política y económica. Lo que generalmente se da por entendido es que, bueno, con la llegada de los tiempos modernos, de la modernidad, bueno, surge la ciencia moderna, entonces se vence el oscurantismo y la ignorancia y el atraso propio de la iglesia, se moderniza el comercio a través de la ruta comercial en América, se produce las secularizaciones porque la iglesia ya no sigue teniendo un papel predominante en la sociedad, se rescatan las artes, la cultura y la arquitectura con el Renacimiento. Le Goff, ¿por qué propone esta periodización histórica? Precisamente para poner en cuestión todo esto que yo acabo de decir. Para él, en la Edad Moderna perviven, obviamente hay muchos cambios, las monarquías cambian, el modo de comerciar cambia, el modo de trabajar y de organizaciones campesinas también cambia, obvio, la iglesia misma, católica, cambia, ni hablar después de la reforma, pero lo que propone Le Goff es que persisten las mismas estructuras fundamentales desde el siglo IV al siglo XVIII. Las mismas estructuras fundamentales en el sentido, por ejemplo, de las mentalidades, de lo político, de lo social, de lo cultural, de lo económico. Por ejemplo, sigue habiendo preeminencia en la iglesia. Lo que nosotros conocemos como secularización, es decir, separar el ámbito religioso de los demás ámbitos de la vida y la sociedad, no se va a producir en teoría, porque hay algunos intelectuales que lo ponen en cuestión, hasta el siglo XVIII, incluso XIX. No podemos hablar con la economía de los tiempos modernos, la época moderna, por ejemplo, en el afán que tenían los colonizadores en consigo oro, de una mentalidad capitalista de inversión, de juntar plata e invertirla en algo, porque no existía. Y es que Le Goff menciona que, bueno, el hecho de que los humanistas recurran a rescatar la cultura antigua, es decir, esa necesidad de mirar al pasado, esa actitud es totalmente medieval. Y es que esta actitud sería para Le Goff producto de una incapacidad que tenían los humanistas de pensar la novedad de otra manera que no fuera el retorno al pasado y sobre todo a un pasado glorioso. Y llegamos al tercer punto. ¿Por qué interesarse en la Edad Media? Sobre todo en una locación como estamos nosotros en América, por ejemplo yo que me encuentro en Argentina, uno pensaría, ¿de qué te sirve estudiar la Edad Media? ¿Qué tenemos que ver nosotros con ellos? Aunque popularmente se considera que en la Edad Media la ciencia se estancó, que fue perseguida por la iglesia, que no hubo avances técnicos. En realidad la Edad Media sienta la base de la ciencia moderna. Y precisamente a través de muchos intelectuales que fueron, algunos de ellos, religiosos, que fueron miembros de órdenes mendicantes. Por ejemplo, Alberto Magno, Hildegarda de Bingen, Roger Bacon, Nicolás de Cusa, Abelardo, Guillermo de Ockham. Muchos de estos, además de científicos o lógicos o intelectuales,
eran miembros de órdenes melincantes y seguidores de la escolástica, el sistema de pensamiento formulado por Tomás de Aquino, que retoma y reformula la teoría aristotélica y da como resultado un modo de razonar que en ese momento resultó totalmente novedoso. ¿Por qué las órdenes religiosas? ¿Qué tenía que ver las órdenes religiosas con la ciencia? Los máximos representantes de estas órdenes son los dominicos y los franciscanos. Al contrario de sus antecesores, que eran las órdenes monásticas, en las cuales vivían recluidos, lejos de las ciudades o de los núcleos urbanos, de los burgos, lejos de comunidades de aldea campesina, buscando ascetismo, buscando una vida hermética, y viven separados de la sociedad, un poco para poder llevar una vida de contemplación y de oración para poder servir a Dios. Las órdenes mendicantes y se caracterizaban por algo totalmente contrario. Iban de ciudad en ciudad predicando, estando en contacto con la sociedad, estando en contacto con las personas. Convivían con el mundo laico, sabían que la mejor manera de difundir la fe cristiana era estando en contacto con la población, con las personas, hablando con ellos. Y otra manera de defender la fe cristiana era también con el uso de la razón, por más paradójico que pueda sonar. Por ejemplo, muchas de estas órdenes se integran en las universidades, ya sean como estudiantes o profesores. Proporcionan la estructura necesaria para que se formen auténticas comunidades científicas. Sí, eso sucede en las primeras universidades, como por ejemplo la de Bolonia, la de Oxford, la de Salamanca. Estas primeras universidades surgen precisamente de escuelas catedralicias, escuelas fundadas por la Iglesia, en el cual se procura educar, ilustrar a quienes asistían para que después desarrollaban algún tipo de profesión como abogado, para que fueran, por ejemplo, se podrían formar en sacerdocio, para que fueran médicos. También en la Edad Media vemos el resurgimiento de las ciudades del siglo XI o XII, lo adelanté recién, la extensión de las rutas comerciales, la construcción magnífica de catedrales góticas, como es la de Notre Dame de París. Estas catedrales góticas precisamente pueden ser construidas en base a avances que tiene la arquitectura, ni hablar, bueno, de todos los avances técnicos, como por ejemplo la adopción de la pólvora, la llegada de Oriente, el papel, el molino de agua, la invención del molino de viento, el reloj mecánico, la brújula, las gafas. Pero Aljibe no me está respondiendo por qué importancia de estudiar la Edad Media en América. Bueno, la respuesta de eso la tiene un historiador que se llama Jérôme Bachet, también de lectura obligatoria para aquellos que se inician en el estudio del periodo medieval. Uno de los capítulos finales del libro de Bachet, denominado La civilización feudal, propone precisamente la idea de que cómo podemos entender la conquista de América si no tenemos en cuenta la Edad Media. Aquellos hombres que llegan a nuestro continente y que descubren estas tierras, ¿tienen una mentalidad medieval o moderna? Colón seguía teniendo una mentalidad medieval propia del periodo, o ya tiene una mentalidad innovadora, que el cual dice, bueno, esa mentalidad innovadora es lo que le había llevado a decir, bueno, a proponer esa ruta de navegación, a proponer ese proyecto que resultó muy innovador. Y que Bartolomé de las Casas, al defender a los indios, ¿fue precursor de los derechos humanos? ¿O fue un heredero de precisamente la escolástica? ¿El oro respondía a una lógica de acumulación capitalista o seguía teniendo ese valor simbólico que le había sido atribuido durante todo el periodo medieval? Y en este sentido Bachet coincide con otros historiadores como Le Goff, en el cual se debe considerar a la Edad Media como un universo, como una sociedad totalmente opuesta a la nuestra. Y volviendo a esa idea antropológica de Le Goff, en el cual estudiar a la sociedad medieval en un ejercicio de alteridad, Bachet dice, bueno, sí, existe esa experiencia de alteridad. ¿Y por qué? Porque nos obliga a nosotros a desprendernos de nuestra mentalidad, desprendernos de nuestra perspectiva, a aprender con H un mundo nuevo con una lógica totalmente distinta a la nuestra. Bachet toma mucho, estudia, reformula mucho una obra de Bernard Vicent, denominada 1492, el año admirable. Bernard Vicent propone la llegada de Colón a América como parte de una sucesión lógica de la reconquista hispana, que había durado 8 siglos, en el cual los reinos cristianos se proponían recuperar lo que había sido en teoría de ellos, es decir, ocupar el territorio de la península ibérica que estaba en manos de los musulmanes. Tanto la reconquista como la llegada a América forman parte de un mismo proyecto de consolidación de unidad cristiana por parte de los reyes católicos. Fíjense,
la toma de Granada por parte de los Reyes Católicos, la expulsión de los judíos, la llegada a América y posteriormente ese proceso de evangelización que llevan a cabo con los nativos. 1491 es la línea divisoria entre dos periodos históricos. No implica la separación de dos periodos históricos que son tan ajenos y tan distintos entre sí, sino más bien se podría considerar este año como el punto de articulación entre dos empresas que se suceden las unas a las otras. Dos empresas que se podrían considerar extrañamente parecidas. Estamos hablando obviamente de la reconquista hispana y también la conquista de América. La conquista es la prolongación lógica de la reconquista. ¿A qué conclusión llega Baschet? Que la mayor parte de las lecturas que hemos tenido de la conquista descansan en una visión deformada de la Edad Media que no, en teoría habilitó a pensar este periodo de la conquista y los tiempos modernos como una separación tangente y un periodo de modernización que deja atrás todo el atraso medieval. Y lo que menciona este autor, este historiador, es que es difícil tener una lectura satisfactoria de la conquista que la permita entender como tal si no podemos hacer un estudio concienzudo, un estudio a conciencia de la Edad Media, en el cual nos libremos de las visiones convencionales que hemos visto al principio de este video y en los dos videos anteriores de comentarios del grupo de Facebook. Debemos entender a la conquista como resultado de una dinámica de crecimiento, de una serie de lentas acumulación de progresos técnico-económicos que se van dando durante el periodo medieval y que desemboca precisamente en la conquista. Sin los avances técnicos, por ejemplo los avances en la navegación, sin la expansión de las rutas comerciales que vimos en la Edad Media, sin los avances, por ejemplo, en astronomía, para medir el tiempo, del uso de la brújula, sin los avances en los conocimientos en filosofía, en matemática, en arquitectura, que vimos a partir del Renacimiento del siglo XII, no se hubiesen dado de ningún modo las condiciones para un viaje de una magnitud como el que hicieron los conquistadores. Si bien es un ejercicio bueno y en el cual nos proponemos muchos medievalistas de rescatar la Edad Media como periodo histórico en sí, de revalorizarla, de mostrar por qué vale la pena estudiarla, no quiero que esto se confunda con un intento de romantizar o idealizar la Edad Media. En ningún modo. No se trata, como dice Rebeca San Martín Bastida, de volver a la Edad Media de Víctor Hugo. Aquella Edad Media épica, aquella leyenda dorada que propusieron los romanticistas en el siglo XIX. De lo que se trata es de entender, comprender, estudiar la Edad Media, parafraseando a Jean Verdon, otro medievalista, con sus luces y sus sombras. Así llegamos al fin de este análisis. Espero que les haya gustado. Sugíranme si quieren que analice algún tema histórico o un tema ñoño, friki. Después de este, les tengo que traer el análisis sobre historia de divulgación e historia académica y también sobre historia y videojuegos. Así que hay mucho por aprender, por debatir también, obviamente. Los que quieran comentar algo, siempre que sea con respeto, pueden ponerlo en la caja de comentarios. Siempre se agradece cualquier aporte, se agradece cualquier sugerencia. Menos mal que no vivo en la Edad Media y que no soy recreacionista, sin ánimo de ofender al colectivo de recreacionistas. Gracias por ver hasta acá, espero que les haya gustado. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y Twitch. Me estoy poniendo al día con las streameadas históricas. Sí, ya sé que para que funcione hay que transmitir todos los días o casi todos los días, pero acá. Pero vamos activando. También tenemos un server de Discord para los que quieran sumarse, para estar al tanto de cuando subo un video o transmito en Twitch, y también para conocer gente del palo, para si quieren organizarse para jugar a un juego multijugador y postear ñoñadas, memes. Gracias por ver, suscríbanse, denle like, compartan, peguen un campanazo ahí para que les avise mis nuevos videos. Yo soy Algieva y recuerden que todo es una construcción social. Nos vemos.